Bueno, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver pues, la continuidad frente al tema de preparación y respuesta ante una emergencia. Entonces me regalan unos segunditos. Yo termino acá de cuadrar algo en el computador. Listo. Voy a compartirles pantalla. Buenos días, Fabiola. Bueno, entonces, el encuentro pasado, pues estuvimos viendo, digamos, toda la parte de la preparación y respuesta ante una emergencia. Vimos, por ejemplo, la importancia de crear una brigada. Es mucho, les confieso, que es mucho más difícil, hola Lucedit, es mucho más difícil, digamos, eh, prepararnos frente a una emergencia cuando tenemos eh, estudiantes, ¿sí? Y más cuando son menores de edad, como que tenemos, por así decir, todos los ojos de la ley encima de nosotros. En ese orden de ideas, ¿sí? Entonces una compañera nos recordó, digamos, o tuvo una experiencia de hacer un simulacro y, digamos, de cuadrar todo eso y se daba cuenta que, digamos, esa puerta que tenía para evacuar no era suficiente, bueno, y que se siente definitivamente como todo ese peso. Y frente a eso, pues también les hacía mención que la norma, digamos, no nos pide cuántos brigadistas hay que tener, pero se trabaja más o menos un porcentaje del 30% de la población trabajadora. ¿Qué he visto? Digamos que también les estoy dando clase a unas chicas de un colegio acá, San Vicente Hogar, pues ellas me contaban que en esa parte, digamos, en cada salón más o menos existía una niña o dos, que era como el acompañamiento frente a esa emergencia y que las preparaban, digamos, también las capacitaban frente a ese tema. Lo que pasa es que ahí, pues, debe uno ser muy estratégico y darles, digamos, una función más como de apoyo y de ayuda, porque vimos, digamos, lo que tenía que tener un brigadista, ese perfil, que era una persona responsable, que era una persona totalmente comprometida eh, frente a esa emergencia, que era una persona voluntaria, pero que también tenía que tener muy buenas condiciones físicas y psicológicas. Y también vimos, digamos, la estructura de la brigada. Entonces,
Uno crea la brigada, algunos van a ser de control de incendios, otros de evacuación y otros de primeros auxilios. Y los de búsqueda y rescate pues son demasiado estructurados y eso ya le dejamos, digamos, esa tarea a Cruz Roja, Defensa Civil o bomberos. Aquí ustedes están observando, digamos, se llama un tetaedro, ¿sí? Un triángulo en el que podemos encontrar, digamos, cómo se produce realmente un incendio. Un incendio se produce porque existe un combustible. Espérese un momentico que me va a tocar abrir la puerta. Ya vengo, ¿no? Bueno, ahora sí, qué pena. En este triángulo, digamos, para que exista un incendio, tiene que haber un material combustible, siempre. Nuestra atmósfera de por sí es muy rica en oxígeno, o sea, que esto no lo podemos controlar. Y que también debe haber como una ingesta de calor, una vela, una llama, bueno, una chispa, eh, también se puede como generar. Bueno, frente al tema del incendio, tenemos una clasificación de extintores. ¿Qué pasa? Nosotros, digamos, fallamos mucho porque no identificamos en nuestro entorno qué materiales, ¿sí? Así como está acá en el dibujito anterior, qué materiales o qué combustibles hay. Entonces vamos comprando, digamos, extintores que son como los más comunes o los más visibles. Y el que uno siempre ve es el que se llama multipropósitos, que ahorita se los voy a mostrar. Existe una clasificación de extintores. Hay clase A, B, C, F y D. Entonces, la clase A, digamos, son para tipos de fuegos que se utilizan como sólidos como madera o cartón o plástico. Son los que tienen agua. La clase B son un tipo de fuego donde hay un combustible líquido, gasolina, aceite o pintura. La clase C es un combustible donde existen ya gases como propano, butano, en fin. La clase F son fuegos derivados de aceites y grasas ya vegetales y animales. Y la clase D, pues, es un tipo de extintor muy raro, ¿sí? Más que todo, pues se utiliza como magnesio, donde están metales, magnesio, aluminio en polvo. Bueno, entonces en la clase A son materiales, digamos que tienen un, perdón, un tipo de incendio sólidos que generan una brasa o una llama. Entonces aquí está madera, cartón, tela, tiner. Cuando uno va, por ejemplo, lo he visto es en Arturo Calle, ellos, todo su almacén tiene ropa, ¿sí? Y ellos para no dañar, digamos, la ropa, pues utilizan este tipo de extintor que es el A y que este sería con agua. La clase B es para tipos de incendios que son líquidos inflamables, ¿sí? Gases sólidos y lo que busca es, digamos, eh, la parte de, la parte de inflamabilidad o gases licuados. La clase C, pues es la que se utiliza, digamos,
la que tiene el componente como tal para apagar un tipo de incendio que sea como parte eléctrica. Entonces, digamos, un toma, instalaciones eléctricas vivas, bueno, cableado, se podría utilizar. Hola, Helmer, muy buenos días. Y acá, pues ustedes ven, digamos, en esta tabla, eh, una comparación de tipo de extintores. Entonces está el del agua, con cuáles se puede manejar, con clase A, con clase B, C, D, que son los parametales, y K es las grasas. Entonces no se puede con eso. El K, que aparece acá, es un extintor que vemos de color gris. Eso solo lo van a encontrar en restaurantes o si de pronto la institución educativa tiene, digamos, un comedor o algo así, en la cocina debe haber este tipo de extintor K, que es el único que apaga, digamos, el incendio cuando se generan, existe el material combustible que es la grasa. El A y el B es agua con una espuma química. Sirve solo para clase A y clase B. El ABC, que es el polvo químico seco, el multipropósito, pues por eso miren que está para clase A, B y C. El ABC, perdón, en BC, que es dióxido de carbono, sirve solo para clase B y C. Este ABC alotrón, pues que no lo he escuchado mucho, pues es para A, B y C, polvo químico D para metales y K, que sería con el potasio solamente para grasas. Frente al tema de extintores, existe una norma que se llama NFPA 10. La clase pasada vimos una que era NFPA 600, que era como donde estaba la clasificación de una brigada de incendios, el perfil. Bueno, esta norma la recomiendo mucho porque en ella nos permite, por ejemplo, identificar cada cuánto se debe colocar un extintor. Esa norma dice que cada 200 metros, pero en realidad, digamos, en nuestras construcciones que manejamos, pues una casa, supongamos, tenemos una casa, un jardín, y en el jardín, pues en esa casa, ese jardín de hogar, por así decirlo, pues no tiene 200 metros, a duras penas llega a 69 metros cuadrados. ¿Qué es lo que dice la norma? O que cada 200 metros, ¿qué yo recomiendo? Si ustedes tienen diferentes pisos en la institución educativa, debe haber al menos un extintor en cada piso y al menos una camilla en cada piso. Si no hay recursos, entonces al menos que tengamos una camilla o la tabla que la vimos. ¿Sí? ¿En dónde? Donde se produzca, por ejemplo, o donde tengan antecedentes de que se hayan, digamos, sucedido inconvenientes. Frente a eso, tenemos, por ejemplo, lo que es el manómetro, la manguera, y eso ya se los voy a compartir acá con este extintor. ¿Sí? Entonces, este extintor es el que se conoce como multipropósito, ¿sí? Es el que hemos visto, color amarillo. Ese es el que nos lo venden pues en el carro, ¿no? ¿Qué tiene este extintor? Según lo que acabamos de ver, pues sirve, digamos, para una parte eléctrica, pero si uno, digamos, eh, va en el vehículo y se incendia el motor, ¿sí? Le aplicamos este extintor, dañamos el motor. Y ustedes saben que un costo de motor es mucho más costoso que comprarlo, que hasta comprar nuevamente un carro, por así decirlo. Entonces, el extintor tiene varias cosas. Uno es que tiene esta manillita, ¿sí? Que es el seguro. Cuando lo vamos a usar, ustedes ven que acá hay una cosita como negrita, uno la rompe y quita este de acá y casi se me sale. Listo. Y tiene, este es un medidor pues de presión, manómetro se llama. Cuando está, digamos, la agujita
eh, sobre el verde, en esa franjita verde, quiere decir que todavía está cargado. Muchas veces nosotros vamos a mirarlo o a usarlo porque se nos presentó un incendio, entonces lo vemos en la parte donde está rojo. Si ya está rojo, eso está despresurizado, no le sirve para nada, ¿sí? O sea, ya se botó el químico como tal. Encuentran también la boquillita, que es esta de acá. Cuando tiene boquilla, lo que uno debe hacer es acercarse demasiado donde está el conato como el incendio. Y lo que hacemos es apuntarle directamente al conato donde se presente. Otra recomendación, por ejemplo, este ya está golpeado. Fíjense que en la parte de abajo todo está bien, excepto en esta parte de acá, que está golpeado. ¿Qué debe uno revisar? Que no estén golpeados, que no, porque muchas veces se golpean y se abren, entonces escapa también el químico. El extintor nunca debe ir sobre el piso. Ahorita les muestro lo que debe estar colgado y les muestro una figura. Y si está en el piso, pues venden una basecita de color blanco, que es más o menos a 10 centímetros del piso, y uno lo coloca en esa parte. También recomendación, el extintor no puede estar guardado, ¿sí? He visto a veces extintores en el cuales están todos escondidos, que porque eso se ve mal o porque lo toman como juego, en fin. O muchas veces, digamos, van a abrir una puerta, ¿sí? Y el extintor queda ahí sobre la pared y abren la puerta y no se ve el extintor, o sea, no es fácil como identificarlo. Y dentro de eso, pues está ya el químico. Que también sugerencia, los extintores se deben mover, ¿sí?, de esta manera, más o menos una vez al mes, para que el polvillo pues no se quede pegado en la parte de abajo. Entonces, en esa norma, que también les hago referencia en esta, pueden encontrar el tema de los gabinetes, los hidrantes, y cómo que debe tener un gabinete y cuál es su funcionalidad como tal. Para el tema de la ubicación de los extintores, a veces se nos olvida el tema de la señalización, ¿sí?, que es colocar en la parte de arriba, decir, vea, este extintor es multipropósito ABC, aunque el extintor como tal lo tiene. Tiene que tener una altura máximo a unos 50. No pueden colocar extintores muy arriba porque ya sabemos que eso se puede, digamos, ver como un riesgo en altura, ¿sí? Entonces, no puede, y además, ¿quién va a alcanzar un extintor tan alto? Debe estar de fácil acceso, nunca se coloca, es muy común ver que se coloca al final del pasillo, o sea, como para que nadie lo toque, y no obstruya, digamos, donde está colocado el extintor, que acostumbramos a poner canecas o materas, bueno, en fin. Y se coloca obviamente alejados de las fuentes de calor. Si estamos, digamos, en una cocina, pues usamos el extintor tipo K colgado, pero que no esté al lado de, digamos, la estufa. Y se inspecciona periódicamente. Esa inspección uno puede hacer un formato en donde coloca la fecha, el día, y lo que verificamos, por ejemplo, ahorita que les mostré, si el manómetro estaba, la aguja del manómetro estaba bien, si estaba porreado, cuando se vence, en fin. Y existe lo otro, que es la demarcación en la pared de ese extintor, que ustedes ven de color rojito. Esa, digamos, esa cintica que uno le coloca a la pared, que a veces se ponen bravos porque se daña la pared, debe tener 5 centímetros de ancho. Y en la parte de abajo debe haber un semicírculo. Si hay un cuadradito, no importa. Y si es el semicírculo, pues tiene que tener, digamos, 50 centímetros de radio. Y lo mismo, 100 centímetros de ancho. Entonces, aquí ustedes ven lo que es, digamos, este señor, verificando acá el tema de la altura, unos 50,
Esto es señalización, ¿sí? Digamos, lo tiene, el extintor siempre debe estar señalizado, pero también es muy importante colocarlo acá y eso dice en la norma. Esto ya es de marcación, ¿sí? Muchas veces no lo encuentra uno en digamos, en las casas, perdón, en las instituciones educativas o en cualquier otro lugar. Y en la parte del piso, lo que encuentra uno es la caneca de basura, tapándolos, o muchas veces, por ejemplo, aquí está el extintor y como que casi le pegan encima la tabla o la camilla, que uno acostumbra a poner todo como seguidito, también se puede. Y evitar, digamos, que al abrir la puerta, pues se oculte el extintor. ¿Quiénes deben manejar los extintores? Realmente la persona que sepa maniobrarlo. Entonces, ahorita pues nosotros vamos a aprender, digamos, como en esta figura, una técnica muy sencilla, pero realmente cuando uno está apagando ese incendio se da cuenta que no es tan fácil como que uno cree, ¿sí? Porque, digamos, se vuelve a avivar las llamas. Entonces, lo que deben hacer es retirar el pasador, ¿sí? Si tienen manguera, hay unos extintores que tienen una manguera pegadita, es mucho mejor porque, digamos, lo que hace es que uno no se acerque tanto eh, a las brasas o directamente a la base del fuego, sino que mantiene, digamos, una distancia. El que yo les acabo de mostrar, pues no tiene manguera, es decir, que yo tendría que acercarme un poco más o menos a 1 metro, ¿sí? Y estirar mis brazos para poder apuntar directamente en la parte de abajo. Lo otro es que cuando lo vayan a utilizar no se puede mover, como les mostré ahorita, que para que se mueva el polvillo, no, ya se lleva así y se utiliza. Si no lo movió antes, los meses anteriores, pues ya que contemos con suerte, digamos que sí se haya no quedado el polvillo en la parte pues de la base y sí permita apagar el incendio. Y lo otro que es muy común ver es que no identificamos hacia dónde va el viento. Entonces nos vamos ubicando en cualquier parte. Supongamos si esta persona, ¿sí?, estuviera al lado contrario y por acá va el viento, nunca va a apagar ese incendio. Ahí mejor dicho, se le acaba el extintor y nunca fue capaz. Entonces siempre tenemos que rápido mirar hacia dónde va el viento y ubicarnos en esa posición, no en contra, sino alineados con el viento. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Bueno, todo como que claro. Listo. También otra cosita que les recomiendo. Los extintores se recargan cada año, ¿sí? Uno muchas veces preferible que lo recarguen en cuerpo de bomberos, ¿sí? Porque ellos, digamos, ellos hacen bien su trabajo y lo que hacen es botar lo que tiene el extintor, ¿sí? El agente químico, lo botan y le da a uno seguridad. Cuando uno muchas veces va y lo recarga en otro sitio, algunas personas escrupulosas, ¿sí?, porque no le ven la importancia como tal, pues no le botan el polvillo y lo que hacen es lo lavan, lo limpian, hasta se lo pueden pintar y le ponen muy bien las etiquetas y todo eso, pero ese polvillo ya está vencido, no le va a servir. Lo que pueden hacer son prácticas entre, digamos, los docentes, personal administrativo, en el patio, supongamos en un espacio abierto, hacer un conato de incendio controlado, ¿sí? Y, digamos, descargar el extintor ahí. Y de esa manera, pues es como uno hace la práctica, digamos, ya en vivo. Bueno, Profe, sí,
Tengo una duda. Para apagar el fuego con el extintor, tengo entendido que es de abajo para arriba, ¿cierto? Eh, pues no tanto de abajo, porque si tú lo que haces, por ejemplo, es estarlo moviendo, realmente, por ejemplo, este solo es de 5 libras, entonces no pesa, pero digamos uno de 25 libras, digamos, ya comienza a pesar. Y para uno es muy, muy difícil, digamos, maniobrarlo como tal. No le recomiendo que lo estén moviendo, ¿sí? Sino que directamente eh, lo apunten donde se dé la base, ¿sí? Donde esté como en la superficie de la tierra o de la mesa, bueno, donde se genere. Porque si tú lo mueves, digamos, se comienza a perder en la parte de arriba sobre las brasas. Entonces no lo vas a apagar. Ah, bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, Profe, dígale. buenos días. Profe, yo tengo una inquietud. ¿El extintor se va acabando solito o sin utilizar o él tiene una fecha de vencimiento? Ellos tienen una fecha de vencimiento. Por ejemplo, uno acá, digamos, esto es una ruedita en donde le marcan la fecha de vencimiento, porque se acostumbraba, o bueno, todavía se acostumbra algunos a ponerla acá abajo. Entonces, por ejemplo, este se debe recargar en el 2021, en el mes de enero. Entonces, no viene una fecha como tal específica, sino el mes. ¿Qué pasa cuando, digamos, está acá y se acostumbraba como a borrarse? Porque a veces les dan que por limpiarlos con jabón y todo eso, se acostumbra a poner la ruedita. Y en la ruedita, digamos, también dice la fecha de vencimiento. Hay unos extintores que son como amigables con el medio ambiente, eh, pero realmente esos extintores son muy costosos, valen como 400.000 pesos y uno no los recarga cada año, sino creo que cada 4 años. Por eso es muy escaso verlos por lo costoso. Y ya pues uno va, lo recarga, le cambian todo y listo. Entonces fijarse muy bien cuando van a hacer la recarga, digamos, usted dio un buen extintor, ¿cierto? Listo. Y se lo entregan todo aporreado. Entonces, solicitar que no esté con aporreones o algo así para que no puedan, para que no, digamos, no se pierda eh, el líquido o el gas que tenga o el polvo. Y lo otro que uno sí debería también, como sugerencia, aunque yo no lo tengo, los tengo más, lo dejo más bien en el carro, los dos, es dejar un extintor en el hogar. Así sea uno, el mismo del carro chiquitico, tenerlo pues por si algo. Bueno, frente al tema de las amenazas, sabemos que las amenazas son un peligro, ¿sí? Y acá afecta, digamos, a una infraestructura, a un bien y afecta también a una población. Hablo de población porque en este caso una amenaza puede afectar a un estudiante, a un docente, a un trabajador, en fin. Espérense un momentito. Entonces, frente a esta parte de amenazas, existen dos clasificaciones como tal. Unas que son naturales, otras que son sociales,
y otras que son antrópicas. O también el término antropogénicas. En las amenazas naturales, pues aquí vemos alguna clasificación, ¿sí? Atmósferas, tormentas tropical, granizo, tornados, huracanes, onda fría o onda de calor caliente, calor, perdón, hidrológicas, inundaciones, sequías, erosiones, topológicas avalanchas, derrumbe, deslizamientos, hundimientos y geológicas, tsunamis, erupciones volcánicas, terremotos. Para uno identificar las amenazas, en realidad esto viene, digamos, desde la gestión del riesgo. ¿Sí? Nosotros a nivel nacional tenemos un departamento de gestión del riesgo y ese departamento, como tal de gestión del riesgo, tiene estructurado, digamos, cómo afrontar una amenaza a nivel departamental como tal, ¿sí? E identifican, digamos, que se encuentra. Entonces, sabes que estamos lindando con el Nevado del Ruiz o estamos con una erupción volcánica o estamos también con deslizamientos o avalanchas, en fin, lo identifica. ¿Qué hicieron ellos? Como es tan difícil controlar, digamos, una amenaza, después sacaron lineamientos, por así decirlo, para estructurar los planes de emergencia en todos los establecimientos públicos o privados. Así sea una panadería, debería tener en estos momentos un plan de emergencias. ¿Sí? Una peluquería debería tener un plan de emergencias y así sucesivamente. Y las antrópicas, pues ya de origen tecnológico, guerra, violencia social, conductas humanas negligentes y epidemias. Bueno, hemos escuchado también las alarmas de colores. Lo hemos escuchado mucho, por ejemplo, Barranquilla, que ya empezó a decir, vamos a entrar a alerta naranja, ¿sí? La alcaldesa de Bogotá lo ha dicho mucho, ¿sí? Vamos a entrar eh, alerta naranja o ya estamos, o si se complica mucho esta parte, pues vamos a entrar a una alerta roja. ¿Dónde está esta parte de las alertas por colores? Desde este decreto 2157 del 2017. Y en ese decreto, pues tiene, digamos, tipificado. Lo que yo estoy presentando no se ve nada. Yo sí la veo, yo sí lo veo. Ah, Sí, bueno. profe, sí se ve. Ah, bueno, sí, porque yo también. Ah, bueno, gracias. Gracias, compañero. Sí, porque yo también lo estoy viendo, entonces me parece raro. Bueno, entonces acá, cuando tenemos un color verde, ¿sí? Es decir, que todo está en normalidad. Por ejemplo, Risaralda, pues no se ha alertado nada, entonces estamos bien. Color amarillo, nos preparamos para una respuesta ante una emergencia. Color naranja, hacemos el alistamiento. Y color rojo, inicio de acción de la respuesta. O sea, uno cómo llega acá, porque digamos desde color amarillo se empezaron, iniciamos como para la preparación. Y la preparación no es más que, por ejemplo, tener un inventario, identificar qué recursos tenemos en la institución, ¿sí? Cuántos extintores tenemos, cuántos botiquines tenemos, si están bien dotados, si tenemos señalización, que es las rutas, también identificado las rutas de evacuación, si hemos realizado simulacros, toda esa parte le permite uno alistarse para la ejecución de una emergencia. Aparece el término de alarma. Durante los simulacros hemos visto cuando, digamos, el Departamento de Gestión del Riesgo dice, vamos a hacer eh, una alarma
vamos a sonar la alarma. ¿Para qué? Para hacer la evacuación. Entonces suena un timbre, una campana, bueno, o unos pitos. No, o sea, lo que les quiero decir es que no necesariamente, muchas veces uno cree que debe tener, digamos, full equipo, sonoros, en fin. Vamos adecuando, digamos, esa institución de acuerdo a los recursos que tenemos. Ah, si solo tenemos unos benditos pitos, ¿sí? Bueno, nos vamos con pitos y los manejan, por ejemplo, los docentes y personal administrativo, para que no vuelva pues un juego. Y frente a la parte de los pitos, recomendación, ustedes pueden identificar, por ejemplo, dos pitos significa, por ejemplo, un pito significa alistamiento, dos pitos, prepárese, y tres pitos ya evacuación, como que estamos llevados, eh, hacemos la evacuación como tal. Eso es importante que lo definan para no se presenten confusiones en el momento de la emergencia, que comience, digamos, a pitar uno varias veces y el otro apenas va en un pito cada tanto tiempo, un pitido. Entonces, esta alarma, pues lo que hacen son señales que pueden ser visibles o auditivas, ¿sí? Uno, por lo general, casi siempre la hace auditiva, pero no pensamos realmente en esas personas con alguna limitación que se tiene, digamos, auditiva. Entonces uno tiene que tratar de ser muy inclusivo frente a este tema. No es que estemos muy bien desarrollados en esto, pero a veces se nos olvida. Entonces, por ejemplo, compramos la señalización y muchas veces creemos que tener esa señalización ya todos van a tener y no sabemos si en algún momento llega un estudiante con, digamos, con problemas visuales y no sirve que vea y no identifica esa señalización. Entonces tenemos que pensar en toda la población como tal. Y lo que permite también es ejecutar de manera inmediata las instrucciones específicas establecidas en ese plan de emergencia. Entonces acá, digamos, dentro del plan de emergencia se debe contemplar cada tres campanazos, cada 2 segundos, qué significa, ¿sí? Y la comunidad educativa debe saberlo, o los pitidos como tal. Frente a la estructura del plan de emergencia, digamos, tenemos la justificación, un objetivo general y unos objetivos específicos, un marco legal y un marco conceptual. El plan de emergencia no es más que un montón de documentos, muchas hojas, ¿sí? De ahí que depende, digamos, o cómo cambia esa parte. Cuando tenemos de pronto eh, simulacros, cuando tenemos ya identificado la brigada de emergencia, ¿sí? Cuando tenemos capacitaciones frente a eso, ya cambia un poquito. Y dentro de la estructura del plan de emergencia se tienen unos aspectos generales, una descripción de la estructura física, ahora se los voy a mostrar, la atención a víctimas, ¿sí? Que es más que todo los protocolos de actuación, los datos de la entidad, ¿sí? La actividad económica que se dedica, cuál es la ARL, quién es el responsable de ese sistema de gestión, cómo son la distribución de los trabajadores, cómo son, por ejemplo, los horarios de trabajo. Entonces, si uno sabe que digamos, en el colegio tenemos jornada mañana, tarde y resulta que de noche también. Entonces, en esas 3 jornadas se supone que debe haber brigadistas. ¿Cómo funciona el plan estratégico en cuanto a, digamos, colapsó, ¿sí? Esa infraestructura? Entonces, ¿cuál va a ser el plan B? Que es lo que conocemos ahorita como continuidad del negocio. ¿Y cuáles son los aspectos generales a tener en cuenta? Bueno, y acá les voy a compartir. Este es como para que se den un poquito, yo subo un poquitín. Esto es un plan de emergencia, ¿sí? Y dentro de ese plan es como para que no lo vamos a ver todo.
Listo. Pero sí como para que tengan alguna idea. Entonces, importante dentro del plan de emergencia, colocar, digamos, los recursos con que contamos. Entonces, sistema de alarma, el extintor, qué tipo de extintores tenemos, dónde están ubicados, si hay botiquín, si hay camilla, cuáles son los teléfonos, si tienen radios, walkie-talkie, megáfonos, bueno, porque ustedes saben que frente a veces a la emergencia colapsan las redes, el internet se cae, los celulares no funcionan, se cae la señal, en fin. Entonces toca tener, digamos, un plan B frente a eso. Lo otro es tener identificado eh, quién va a ser el coordinador de la emergencia como tal, ¿sí? ¿Quién va a ser el coordinador de la brigada? Y miren acá, que yo les hablaba un poquito, pues el tema, digamos, de la estructura de la brigada. Entonces acá identificaron quiénes eran las brigadistas de evacuación. ¿Sí? Recordemos que estas personas, digamos, son las que controlan que todos lleguen al punto de encuentro, que toman los tiempos, deben verificar que totalmente todos hayan evacuado, son las únicas que pueden regresar a verificar si alguien quedó por ahí atrapado, desmayado, en fin. Las de primeros auxilios, pues hacen parte, como su nombre los dice, miran en qué condiciones está esa persona, si está desmayada, le dan el primeros auxilios, espera que lleguen los paramédicos, da su parte, pues, cómo encontró a esa persona. Y la de incendios, pues son los que, digamos, esta brigada son los encargados de apagar el conato de incendio o mantenerlo al menos controlado hasta que llamen, digamos, a los bomberos. Entonces lo estructuran. Recomendación también, tengan a la mano, digamos, los teléfonos de emergencia. Entonces, a Cruz Roja, bomberos, hospital, bueno, entre otros, ¿sí? Ambulancia, en fin. Y no inclusive dentro del pueblo como tal, sino, digamos, pueblos aledaños, hasta inclusive Pereira. Porque en ese momento uno que se va a poner a buscar, mejor dicho, uno pierde realmente todo el norte. Entonces, ponerse uno a buscar ahí los teléfonos, no, no funciona. Y tiene, digamos, las funciones como tal de los grupos o los comités de emergencia que hace, está estipulado. Y acá aparece algo eh, que se llama mucho los protocolos de actuación. En realidad, eso es lo más importante del plan de emergencia. ¿Qué hacemos antes, durante y después de una emergencia? Es muy común ver también como un flujograma, por ejemplo, qué hacer frente a una amenaza, a un sismo, una amenaza de un sismo, ¿sí? ¿Qué hacer frente a una sonada, un sabotaje? Y los manejan en flujograma. O también se puede manejar de esta manera, que es muy común verlo. ¿Qué se hace con estos protocolos? Se publican, se colocan en cartelera, ¿sí? Pero se ponen en práctica. ¿Qué hace antes, durante y después de una evacuación? De un incendio. Bueno, y paso más adelante, eh, como mostrándoles acá. Frente al tema de vulnerabilidad es cómo se ve afectado y uno tiene que hacer una descripción detallada, digamos, de ese establecimiento en el que está. Entonces, cómo están los cimientos, las estructuras, cómo están los muros, ¿sí? Las columnas, las vigas, cómo está cubierto, eh, si están, por ejemplo, techos en mal estado, goteras, en fin.
cuántas ventanales hay, si tienen, por ejemplo, un depósito de cositas de aseo, ¿sí? De químicos, dónde está ubicado, entre otros. Si tienen un piso, dos pisos, cuántos baños tienen, en fin, hacen como la descripción como tal. Y finalmente, digamos, lo que uno pasa es a identificar las amenazas, que lo vimos, digamos, la clase pasada, que identificamos como eso se llama un inventario de amenazas. El inventario de amenazas, pues sale que de acuerdo al entorno en el que esté esa institución educativa y su clasificación, o digamos más bien su calificación como alto, medio, bueno, que ahora les voy a mostrar, pues depende a qué antecedentes han sucedido frente a esas amenazas. Entonces, hay varias, digamos, modelos de calificación. Yo solo les voy a mostrar dos para que tengan ahí conocimiento. Entonces, hay uno que se llama una valoración de probabilidad y por gravedad. Y pues tienen unos puntajes. Listo. Entonces, probabilidad imposible, remoto, ocasional, moderado. Y gravedad insignificante, marginal, crítica, y tiene como, digamos, la definición de cada uno. Entonces, supongamos, en marginal, las consecuencias afectan en forma leve a un sistema. En crítica, las consecuencias afectan parcialmente. Si catastrófica, pues estamos llevados, ¿no? Y finalmente, pues acá hay una expresión matemática en el que uno hace, pues, el cálculo. ¿De qué? De una multiplicación. Entonces, acá está la tabla. Se toma cada, digamos, escenario o cada amenaza y se multiplica la probabilidad por la gravedad. Eso da unos puntos y después se pasa, digamos, al factor de probabilidad por gravedad dividido 24 y después por 100. Bueno, y listo. ¿De eso qué sale? Después de uno hacer esa categorización. Entonces, nos muestra, digamos, los porcentajes en que están, el de ese resultado, y si se requiere hacer un plan detallado o no. Y generalmente, pues, cae, digamos, a una matriz, que en este caso se llama de riesgos, ¿cierto?, de las amenazas. Entonces, si es tolerable, inaceptable o aceptable. Esa es una metodología. La otra metodología, que ya se las presento, es esta, es un diamante. Esta es muy común, realmente esta es, digamos, eh, la que utilizan desde las entidades públicas, porque es muy estructurada. Y dentro, digamos, cada uno de estos rombitos hacen parte, digamos, si son personas, si son recursos, sistemas y procesos. Entonces, si son personas, se califican de acuerdo a qué? A la organización, a la capacitación y a la dotación. La brigada de emergencia se tiene que dotar de qué? Muchas veces ponen un chaleco, ¿sí? Pero ese chaleco no sirve de nada porque a uno le da calor y lo deja en la silla. Entonces, por ejemplo, la 14 de acá coloca, por ejemplo, y creo que el único también lo he visto, o les ponen una camiseta donde dicen brigadistas o les ponen también como un brazalete en el brazo. Entonces uno ya sabe que ellos son las brigadistas de allá. Y se identifica cada amenaza. Se hizo antes de eso pues un inventario de amenazas y se tiene una puntuación. Cuando uno coloca, digamos, 1, es que sí se tiene completamente. Si colocamos .5 es que más o menos o a alguno le faltó dotación, supongamos. Y si colocamos 0 es que no tenemos nada. Y lo que se hace es sumar. Cuando se suma, pues, digamos, hay un rango, ¿sí? Y también de colores. Y lo que uno hace
para ahora saber, ahora sí identificar, digamos, esta amenaza que es de sismo, si es alto, medio, bajo, pondera, digamos, cada rombito. Entonces, por ejemplo, acá en personas dio rojo, en recursos que hace parte como el sistema de control, instrumentación, obras de protección con que contamos, y en sistemas y procesos, pues, cómo nos recuperamos ante la emergencia, sistemas alternos, servicios públicos, es la otra variable. Entonces acá, personas rojitos, recurso rojito y sistemas y proceso nos dio amarillo. Tenemos dos rombos rojos y uno amarillo. La metodología dice acá que si da dos rombitos rojos, ¿sí?, uno amarillo, pues es riesgo medio. Que si nos da tres rombitos, sistema, proceso y resultado, nos da rojo. Y si da, por ejemplo, bajo, es porque solo tenemos uno o dos rombitos amarillos. Se puede categorizar como esa amenaza en riesgo bajo. Y acá, ¿dónde está esta? Aquí está especificando, digamos, la categorización de los rombitos: persona, recurso, proceso. Y al final, ese es el que más nos importa, donde está el último, que es la amenaza, o sea, el nivel de riesgo de esa amenaza. Entonces, esa es también muy utilizada. Bueno, entonces, ahí era como para que sepan la metodología. Entonces, nosotros no vamos a hacer un plan de emergencia, ¿sí? De eso no, digamos, no se trata de hacerlo. Pero sí, lo que vamos a hacer, les voy a explicar la actividad, consiste en, vamos a hacer algo muy básico. Van a identificar, ¿sí?, la institución educativa, si lo quieren hacer, o en su casa, porque uno debería tener, digamos, un plan familiar de emergencia. Y dentro de eso, pues hacemos una descripción. Entonces, supongamos, mi casa está ubicada en la carrera tal, con calle tal, linda con la estación de policía. Desde ahí uno sabe que en esa estación de policía pueden colocar una bomba y eso es una amenaza de tipo social para nosotros. Linda con un bar, supongamos, o linda con un barranco, o pasa una quebrada, o hay una vía rápida, bueno, o la iglesia, en fin. Entonces hacemos la descripción: tiene 2 pisos, un piso, está hecho de tal manera, listo. Lo quiero hacer en la institución educativa, también es válido. Y hacen lo mismo, la descripción, si saben cómo están los muros, hace cuánto está la edificación, pues se coloca ahí. Si saben que tienen, por ejemplo, un cuarto de analejo, bueno, cualquier cosa que ustedes vean, o de químicos, que es muy importante ese tema, entonces lo colocan ahí en la descripción. Yo les coloqué, digamos, unas series de amenazas ya clasificadas: amenazas naturales, amenazas técnicas, amenazas sociales, ¿sí? Y vemos acá amenazas ambientales. Con cada una de estas, digamos, no, a mí no me aplica ataques de animales porque yo vivo como en un tercer piso, entonces lo puedes retirar. Pero si tengo, digamos, esa edificación está al lado de una montaña, entonces acá podemos deslizamiento de tierras, lo ajustamos. Y encuentran, digamos, una frecuencia de evaluación, que es poco probable, probable o muy probable. Muy probable, estamos llevados. Poco probable, más o menos. Poco probable, nada, pues no hay, digamos, afectación muy grande. Y probable es que sí. Frente a un sismo, ¿sí? Estoy en una institución educativa, ¿sí? Estamos, pues, digamos, acá, vamos a decir que esto es poco probable. ¿Qué uno le permite categorizar o poder validar en esto?
los antecedentes que han sucedido en ese entorno, si ha sucedido en esa institución educativa, si les ha pasado, si no les ha pasado, en fin. Y además, como se tiene una descripción acá, pues también digamos que eso permite identificar como tal. Tormenta eléctrica. Bueno, puede ser muy probable. Listo. Vendavales, no, eso ya como que se volvió muy probable por acá. Entonces lo colocan de esta manera. Y así sucesivamente cada amenaza. Cuando usted tenga calificado cada amenaza, se viene en este cuadrito y solamente van a tomar una natural, una técnica, una social y una ambiental. Solamente una. Y vamos a hacer qué hacemos antes, durante y después de esa amenaza. Entonces, si yo elegí en amenaza natural un vendaval, ¿yo qué hago antes de un vendaval? Por ejemplo, verifico la infraestructura, que no existan, digamos, tomas corrientes al aire, o que le caiga o verifico que no existan goteras. Eso escribo acá. Ese es como el deber ser, ¿no? Durante un vendaval, pues no salgo, ¿cierto? No tengo por qué hacer evacuación. Entonces, mantengo la calma, me alejo de las ventanas, apago, digamos, los aparatos eléctricos o bajo los tomas, en fin. Y después de un vendaval, entonces mantengo la calma, hago inspección de los daños, reporto si tengo que reportar daños, digamos, a energía, bueno, o a gas, en fin, a un servicio público o no. Entonces lo escribimos acá. Si por ejemplo fuera algo técnico, un incendio, ¿qué hago antes de un incendio? Ah, pues yo verifico, digamos que tenga los extintores eh, vigentes, o sea, que no estén vencidos, que tenga, digamos, la agujita dentro de la línea verde, en fin, ¿sí? O registro el seguimiento de inspección de extintores. Durante ese incendio, pues entonces tomo el extintor o, digamos, la brigada toma el extintor, bueno, lo enfoca, apaga el incendio, el de comunicaciones llama a bomberos. ¿Qué hago después? Verifico con el cuerpo de bomberos que no se haya, que no quede, digamos, alguna brasa o un conato. Verifico también que todos estén, digamos, en buen estado, o tengo que llamar a una ambulancia porque, digamos, alguno está presentando asfixia. En un incendio se puede evacuar, ¿sí? Entonces yo puedo escribir acá, durante el incendio, entonces hago la evacuación del personal, ¿sí? ¿Cómo deben evacuar durante un incendio? ¿Caminando erguidos o caminando en cuclillas? ¿Cómo evacué en un incendio? En cuclillas. Muy bien, en cuclillas, ¿sí? Eso, entonces, listo, en cuclillas. Hago la evacuación de esa manera. Si yo tengo, por ejemplo, chiquitines, a veces hay profes que manejan chiquiticos, por ahí de 5 añitos, 4 añitos, pues todo esto, digamos, frente a ellos, educarlos a esto tiene que volverse un jueguito. Entonces, digamos que se tomen de las manos, que se amarren uno del otro, en fin, pero hay que hacerlo muy repetitivo para ellos, para que sepan hacer una evacuación de esas. Ah, es que se presentó, por ejemplo, un tiroteo. Eso es un tipo de amenaza social. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Lo mismo, pues no hago evacuación, porque si el tiroteo está, entonces sencillamente permanezco en el sitio, me pongo boca abajo, ¿cierto? Me acuesto totalmente en el piso, no me asomo a la ventana, en fin. Después, pues llamo a policía, ¿sí?
o también verifico que todos estén bien, que no exista una bala perdida incrustada en alguno de ellos, en fin. Y antes, ¿qué hago antes de un tiroteo? Pues yo tengo mis teléfonos de emergencia, reporto, digamos, alguna novedad si ya ha sucedido, en fin. ¿Está claro la actividad? Listo, perfecto. Bueno, entonces, esta es, eh, por así decir, nuestra última actividad de este curso de formación. Decirles que pues yo no sabía que ustedes, por ejemplo, los que pasen, como que les hacen un reconocimiento también desde la secretaría. Entonces, para que se animen también como en eso. El próximo encuentro, lo que vamos a hacer es, digamos, que nos comenten cómo les fue realizando esta actividad. Si lo vamos a hacer un poquito así, y más como más habladito para ustedes, ¿sí? Y yo los escucho. Y finalmente, pues digamos que les puedo mostrar lo último, que es el tema de esos comités que a uno le toca hacer muchas veces, ¿sí? Que el COPAS, que el comité de convivencia, que son mecanismos, pues digamos, de ayuda hacia el trabajador. Entonces, les muestro eso. Listo. Bueno, entonces vamos a dejar ahí. Les agradezco. Cualquier duda, por favor, inquietud, me escriben y nos veremos entonces la otra semana, Dios mediante. Profe, ¿me permite una preguntita antes de que usted se retire? Sí, claro. Profe, vea, es que pues aquí mirando el plan de emergencia que usted presenta, esa estructura me parece muy organizada y me gusta mucho la forma en que evalúan los riesgos. Me parece que es muy acertada. Quiero preguntarle, ¿esta estructura usted de pronto la va a dejar visible para nosotros? Pues yo se las, pero ¿cuál? La última, Eh, donde se evalúan los riesgos, la esta vulnerabilidad, el análisis de vulnerabilidad. la que estaba como con los diamantes. Sí, esa. Ah, bueno. Pues ¿Y esa calificación que tiene? sí, yo se las puedo compartir. Hago unos ajustes ahí, digamos, porque es de otra empresa. Les Ah, hago ya, como unos claro. ajustes ahí, pero sí se las puedo compartir, digamos, el esqueleto, ¿sí? Sí, Para exacto, el que cuerpo del trabajo. eso, del documento como tal. Y lo pueden ir construyendo despacio. Bueno, es que esa es una pregunta. La otra que yo tengo es porque nosotros desde la Secretaría de Educación, pues nosotros debemos tener un plan de gestión de riesgo, ¿cierto? Sí. Pero yo veo que el que usted está manejando es muy completo. Nosotros tenemos, el que yo tengo aquí en el colegio es un poquito ya más, digamos, de mucha prosa, pero veo que usted tiene unos diagramas que lo hacen muy agradable, muy visible y fácil de analizar. Entonces, por eso quería preguntarles el formato que usted está manejando ahí, ¿es el mismo para todas las entidades o es que de pronto educación maneja otro? Ok. No, lo que pasa es que yo sí he visto que en la parte de educación, digamos, pues les dicen, ¿sí? Por lo general les dicen, no, pues manejemos un plan de, no de preparación y respuesta ante una emergencia, sino como,
manejemos como algo de gestionar los riesgos o es diferente. Entonces lo cortan mucho. Digamos, inclusive yo te puedo, busco que está establecido en una normatividad, que es lo que debe tener en lo de preparación y respuesta ante una emergencia, ¿sí? Sí. Y ahí también te vas a tener en cuenta eso. Es decir, es mucho más completo, digamos, al que manejan, porque digamos, lo que se pide es que tenga, bueno, un objetivo general y específico, eso es copiar y pegar, ¿cierto? Porque todos vamos enfocados en lo mismo. La política del plan de emergencia, pues uno sí la copia, pero la ajusta, digamos, a su entorno, a su institución educativa. El marco legal, eso es lo mismo, ¿sí? Y la parte conceptual también, aquí ya empieza a cambiar todo el tema de inventario de recursos, que es, digamos, con qué cuenta la institución educativa, ¿cierto? En la parte humana, en recursos físicos. Y esto de plan de ayuda mutua, esto sí es nuevo como tal. Realmente no es tan fácil como de ponerlo en práctica porque, digamos, en la clase pasada les decía, por ser institución educativa, entonces, digamos, lindan con viviendas y, digamos, una vivienda se está incendiando. ¿Sí? Se supone que la institución educativa debe ir a brindarle, digamos, esos primeros auxilios o ayudarles a apagar el incendio hasta que llegue bomberos, ¿sí? Entonces, se debe establecer, digamos, por escrito cómo va a ser esa ayuda mutua e inclusive cómo va a ser esa articulación, digamos, con Defensa Civil, con Cruz Rojas, en fin. Y ya en el tema de caracterización de esas las amenazas, ¿qué es lo que van a hacer ustedes ahí? Mirar, te recomiendo mucho que mires, yo siempre le digo a los estudiantes, miren arriba, abajo, al frente, atrás, mejor dicho, debajo, pregunten qué ha pasado, ¿sí? En ese terreno, qué ha sucedido, para ahora sí poder empezar a hacer la identificación de esas amenazas. Recomendación también que tengas como un grupo de otras 3 personas que estén trabajando en esto, porque uno a veces se vuelve muy subjetivo. Entonces uno lo va acomodando a la medida de uno, mientras que si lo hace, digamos, integrado con otras personas, es un poco más fácil. Y finalmente, digamos acá, lo otro que también es importante es el tema de cómo va a ser la parte de los protocolos de actuación, que si digamos uno lo va a colocar hacia los estudiantes, pues uno le debe colocar como con muñequitos, ¿sí? Hacer obras de teatro, no sé, algo así, para que ellos también lo puedan interiorizar y hacer los simulacros, que realmente uno solamente hace el de un sismo, porque es el más fácil. Pero uno puede hacer simulacros de todo tipo, por ejemplo, de robos, ¿sí? De un incendio, pues, pero controlado, de robos pueden disfrazarse, bueno, e informar, ¿no? Y finalmente, acá, yo vi acá donde decía sistema de alarma. Espérate acá, te muestro. El sistema de alarma, que también se debe, que también les contaba, que es muy importante dejarlo muy bien especificado, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser el sistema de alarma? No importan si tienen pitos, ¿sí? Eso también se puede hacer con pitos, pero digamos, quiénes van a tener los pitos, cómo va a ser, por ejemplo, el sistema de alarma, si lo quieren hacer por las emergencias, si es un sismo, cuántos pitidos, si es un incendio, cuántos, bueno, eso lo estructuran ahí y se deja plasmado. Y lo que uno hace al final es estandarizar, o sea, ya está escrito y ya se comienza como a ejecutar. Yo les puedo, bueno, y el punto de encuentro, que también les estaba diciendo la clase pasada, digamos, uno también lo define dentro del plan de emergencia como tal, ¿sí?
se trata como de poner una foto, por ejemplo acá el punto de encuentro no queda ni al frente, ¿cierto? Porque ellos parquean vehículos acá y por acá pasan peatones. Tocó el punto de encuentro en la mitad de la calle. ¿Qué se puede hacer? Sí, que no pueden colocar ahí, digamos, punto de encuentro pintado acá. Uno a veces lo pone como en la pared porque también se debe señalizar o poner algo específico. Y utilizar paletas para parar el tráfico. Y ya. Sino que de pronto sí lo cortan, pero este está estructurado realmente como se debe tener el plan de emergencia. Entonces yo les comparto eso. Profe, otra pregunta que tengo yo acá. Sí. A ver, como los estudiantes están en casa, yo pienso que qué posibilidades hay que de pronto usted nos pueda orientar sobre un esquema que nosotros podamos entregar a los estudiantes como para que ellos elaboren su propio plan de emergencia en casa. Y pues Listo. así podamos como nosotros como capacitados y Ujú. estudiantes que estamos siendo en este momento de salud ocupacional, pues aportemos algo a nuestras instituciones apoyando a las directivas del colegio y a los profesores y a los padres de familia, pues educándolos, informándoles en esta parte, porque la verdad es que tenemos que partir del contexto, es decir, en este caso los niños están en casa y que ellos aprendan a identificar los riesgos. Exacto. Entonces podríamos, en la próxima les muestro algo que se llama un plan familiar, ¿sí? Y el bosquejo. Y también se los comparto y les digo cómo se diligencia y cómo lo pueden ir enfocando para ellos. Y que ellos mismos, digamos, vayan identificando esas amenazas. Sí, porque también es bueno, no sé si de pronto usted lo tiene ahí dentro de su trabajo, me imagino que sí, los riesgos que tienen los niños ahorita cuando son cuidados por personas extrañas o por abuelitos que lo están agrediendo físicamente a ellos, o los padrastros, ¿sí? O sea, también como que nos ayuda a identificar esa parte, aunque yo diría que no sería la verdad, porque obviamente pues a ninguno le interesa mucho hablar del tema, y más si es familiar. No sé esa parte cómo la manejaría usted, que es la profesional y sabe del tema, ¿cierto? Pues en esa parte, digamos, es difícil que ellos vayan a comentarlo, ¿sí? Por lo mismo, porque les da pena. Digamos, se podría manejar como si fueran amenazas sociales, ¿cierto? Y les podría uno dar como, les mostraba yo acá, como una serie, como irles dando como la respuesta, ¿sí? Entonces colocarles como una serie de amenazas y que ellos coloquen como, no sé, digamos si se presenta o no se presenta, algo así. Sí, me parece bien, profe. Sí, claro, de todas maneras son temas que son muy delicados de manejar y hay que andar con mucha cautela, ¿cierto? Sí, sí, Bueno, tocaría así. pues yo quiero devolverme aquí un poquitico de pronto de la clase pasada. Yo hablo pues desde mi contexto, y es que cuando nosotros hacemos el punto de encuentro, que usted lo tocaba ahí en la clase de ahora y en la pasada también lo comentó, es que nosotros tenemos mucha barrera física, o sea, nosotros por donde caminemos hay escaleras. Mm, el punto de encuentro, uno de los puntos de encuentro que tenemos en una de las escuelas es bajar muchas escaleras y llegar a una cancha pequeña. O el otro punto de encuentro es subir un poquito de escaleras de una parte, bajar otra parte, escaleras de otra parte y llegar a la calle. Y cuando llegamos a la calle encontramos una vía, una esquina, donde también tenemos postes. Entonces, ¿cómo hacer ese punto de encuentro ante semejante situación y tantas barreras físicas que poseemos? Bueno, entonces ahí, por ejemplo, lo que yo, de acuerdo a lo que tú me estás contando, digamos, puedo identificar cuando se presenta una amenaza, por lo general uno no evacúa, ¿cierto? Depende también de la amenaza. Si toca hacer la evacuación, entonces lo que se puede hacer es que en cada piso pues se identifique un lugar, ¿sí? Como neutral en que se puedan
ubicar, ¿sí?, en determinado momento para proceder a hacer la evacuación. ¿Qué me preocupa ahí? Que digamos, uno debería tener como escaleras de emergencias o algo como tal, que son las apropiadas y que son un poco más livianas para hacer la evacuación, ¿sí? Si no, digamos, hacer la evacuación por esas escaleras, pues se podría hacer, pero entonces uno colocarle, no sé, barandas, ¿sí? Para que, digamos, se puedan sostener de las barandas, se puedan agarrar en algún momento. Pero en general no es muy recomendable porque, digamos, frente a un sismo, eh, el sismo tiene una característica que comienza leve, que sube la intensidad y que después vuelve como a bajar o a regularse un poquito esas energías. Frente a eso, se supone que ahí es donde uno evacúa, pero si tienen que, por ejemplo, bajar hasta 3 pisos para llegar a una cancha y todo eso, pues, y si se puede inclusive, porque a veces se caen esas escaleras, pues es mejor encontrar como un punto en donde se puedan, o varios puntos donde se puedan encontrar y que sean, digamos, de una estructura, una columna, que tengan columnas rígidas o que no hayan ventanales alrededor. Sí, Así es. profe, creo que va a tocar así por espacios ubicar los grupos. Sería de Sí, pronto como más fácil. sí, Sí, yo profe. creo que sí. Y ya después, ya ahora sí, digamos, se hace la evacuación como tal y ya donde estén todos es que uno comienza a llamar lista, ¿cierto? Saber que todos estén ahí. Ujú, sí. Bueno, profe, hasta aquí mis preguntas. Muchas gracias. Bueno, para Cristina, sí, eso no es un problema social, es frente que si son abuso sexual, eso se cambia totalmente el tema, pues de seguridad y salud, ¿sí? Solo que lo estoy tratando de enfocar en algo para que ellos lo puedan manejar. Y obviamente ustedes saben más de eso, ¿sí? Las profes, cómo lo podían ir enfocando, si bienestar familiar, bueno, otras conductas que tienen que o lineamientos que deben de seguir. Yo solamente trato como de verlo como una herramienta que ellos les permita como ustedes también puedan meterse en como por ahí encubierto, por así decirlo. Sí, claro. Profe, una preguntita. Hola, Luz, dime. Eh, en cuanto a la tarea, esa tarea yo la envío como 3 veces y siempre que usted me envía el cuadrito, la segunda tarea está en rojo. Ese como primer pregunta. Y la segunda es que con una compañera, pues el colegio de nosotros, el bachillerato en bienestar rural, tiene muchas falencias en cuanto a, y hay muchas amenazas en los salones. Entonces, ella y yo pues, tenemos como casi las mismas dificultades, las mismas amenazas. ¿Podemos hacer este trabajo juntos o necesariamente tiene que ser individual? No, lo pueden hacer juntos. Sí. Sí, claro. Bueno, profe. Y entonces usted me hace el favor y me rectifica si es que no le ha llegado la corrección de la tarea, porque siempre el cuadrito en la segunda tarea aparece en rojo. Entonces es eso nomás. Muchísimas gracias, Ah, profe. listo. Bueno, entonces yo verifico y les vuelvo a escribir, pues, si algo. Que uno a veces se les puede Bueno, pasar profe, gracias. también, digamos, a ver, Profe, dime. profe, conmigo también pasa lo mismo. Yo el segundo taller ya lo envié y no, y me sigue apareciendo el segundo cuadrito en rojo.
El segundo taller es de la matriz. Ese es el segundo. Esperen, yo comparto otra vez acá pantalla. El segundo taller entonces es de la matriz, ¿sí? Es descargarla, ¿sí? Realizar y enviar. ¿Qué es lo que yo a veces veo? Que digamos la cargan, pero no le dan enviar, ¿sí? O sea, o contestar, algo así. Ahí está. Por ejemplo, a Lucedit, pues acá ya yo la veo, pero pues no lo he revisado, entonces por eso no te aparece todavía la nota. Y no veo nadie más. Profe, pero yo el mío yo se lo envié por correo ¿Y a qué correo? al suyo. Es que tengo dos. ¿A mi cena o al de cena? Ya le digo, profe. Bueno, y yo voy a anotar también acá para revisarte. Bueno. Entonces, si algo me escribes y me muestras. Bueno, entonces no sé si tengan otras preguntas. Si no dejamos, pues dejamos hasta ahí, nos vemos. Profe, Dime. creo que el taller sí aparece ahí en la presentación, aparece como Marisela Hincapié. Pero me lo envió al correo. Sí, señora. ¿Y cuál es tu correo? El correo aparece como Solange Ramírez Hincapié, pero quedó como Marisela. Bueno, yo busco y si algo le envío pantallazos que no. Si lo encuentro, le aviso. Y si no, pues también le aviso. Ah, bueno, profe, listo. Bueno, Muchísimas gracias. bueno, con mucho gusto. Entonces, la otra semana nos vemos, Dios mediante, mirando como ese tema de plan familiar para que lo puedan aplicar, digamos, a sus estudiantes, a la comunidad educativa, y es algo que realmente es muy importante frente a este tema. Gracias. Mil Bueno, gracias. Feliz fin de semana para todos. bueno, Fabiola, feliz fin de semana para todos, que descansen, Dios los bendiga mucho. Amén, profe, muchas gracias. Bueno, Hasta luego, profe, que esté muy bien. hasta luego, Alejandra.